estamos con uno de los profesores de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el doctor Gastón Quevedo Pereira, que enseña en lo que es Derecho, en la Facultad de Derecho. Bueno, doctor, buenas tardes. Una consulta. La primera pregunta sería, ¿cuál es su opinión acerca de la eutanasia? Bueno, la eutanasia implica un problema complejo, pero que no es nuevo, es un problema bastante antiguo. Tiene una base inclusive desde los antiguos ejércitos en los cuales pactaban las tropas que en caso alguien estuviese en grave peligro de muerte o mutilado o imposibilitado, se decía, por favor, ejecútame, no quiero vivir así. Entonces, de esa época tenemos el concepto del homicidio piadoso. ¿Qué significaba? Es lo que hoy conocemos como el buen morir. ¿Qué significa el buen morir? Y es un contrasentido, el derecho de la persona a irse de este mundo. Ahora, hay un gran problema por los abogados, porque nosotros defendemos el derecho a la vida, ¿no? Entonces, repito, este es un problema que en realidad no es nuevo, pero es un tema polémico, muy complejo, porque tiene una lectura, por ejemplo, moral, una lectura jurídica, un tema a nivel de tratados, ya se está reconociendo de alguna manera esto, pero también una lectura religiosa, que podría tranquilamente dificultar cualquier escenario posible, de repente con muchos argumentos muy simpáticos. Ya, muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿cómo usted cree que se podría hacer constitucional en el Perú? Bueno, habría que modificar entonces el artículo de la Constitución refiere al derecho a la vida, ¿no? Para incorporar en el artículo 2 de la Constitución un inciso que señale el derecho al buen morir, ¿no? Si fuera el caso. Pero como hemos conversado, es un problema muy complejo y yo creo que antes de entrar a ello necesitamos conversatorios, necesitamos análisis, simposios, mesas y sobre todo, como se ha hecho ahora, que se ventile en foros académicos. Eso es fundamental. Ahora, no olvidemos también de que en otros países hay toda una estructura legal determinada. Por ejemplo, cuando se habla de la eutanasia, el paciente, por ejemplo, tiene que estar en un estado terminal probado, irrecuperable. 2, se tiene que diagnosticar que va a sufrir terribles dolores. Y eso es lo que dicen todas las normas internacionales, por ejemplo, las normas del Reino Unido, en algunos casos, de algunos estados de los Estados Unidos. Ya en América del Sur hay eso. También en Europa nórdica se regula eso. Pero un segundo punto importante, sobre todo en la legislación holandesa, es que el paciente debe tener 2 personas, 2 testigos de este hecho y sobre todo tener lucidez. Es fundamental que el paciente esté en sus cabales para que pueda darse eso. Yo no sé si de repente los gobiernos irán a un referéndum, ya que estamos en una época de referéndums, de este tipo de mediciones de la democracia. Entonces, previo a cualquier situación política o constitucional que se dé, yo creo que tiene que hacerse un gran conversatorio a nivel nacional, en este caso. Y luego de eso podríamos de repente entrar en ello. Ya, está bien. Muchas gracias. A ustedes, cuídense mucho.